e intelectuales vinculados a la antigua élite porfirista. Desde sus orígenes se consideró como un partido hispanista y reivindicó su herencia española procedente de la colonia. De ahí la campaña del grupo neonazi Orgullo Criollo. Desde su apertura contó con el apoyo económico del Grupo Monterrey, aunque en 1939 se opuso al Partido Nacional Revolucionario encabezado por Lázaro Cárdenas, al considerar que el país se encaminaba a un exótico comunismo y porque se marginaba a la clase media, la sección más importante del conglomerado social mexicano, como ellos decían. El PAN exigía que el Estado erradicara la visión de la lucha y división de las clases sociales. Reivindicó al individuo por encima de la colectividad. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Gómez Morín y Manuel Ávila Camacho establecieron una alianza. El partido se convirtió en un compinche del sistema, la época del llamado desarrollo estabilizador. El romance, sin embargo, se interrumpió cuando el régimen de Luis Echeverría propuso una política fiscal para financiar el gasto público. Los grandes hombres de negocios se opusieron a esta iniciativa. Además, la falta de competitividad de las empresas, producto del proteccionismo, la restricción del mercado interno, producto de los salarios precarios, interrumpió el proceso de acumulación imperante durante 3 décadas. Echeverría despertó la confianza en el sector privado, quien redujo sus inversiones, lo que provocó el desempleo e inflación. En 1973, como consecuencia de los asesinatos de Fernando Aranguren y Eugenio Garza Sada, este último del Grupo Monterrey, terminó por enfrentar abiertamente al gobierno con el sector empresarial. En 1975, Juan Sánchez Navarro fundó el Consejo Coordinador Empresarial. En sus estatutos manifestaron que la actividad económica le correspondía al sector privado y no al Estado. Este debía alentar la inversión privada y no competir deslealmente con el sector privado a través de las empresas paraestatales. Un Estado empresario resultaba un peligro para el ejercicio de los derechos individuales. Las empresas estatales deberían venderse a los inversionistas privados. Además, delinearon una sentencia que repetirían a Manuel López Obrador en el 2006. Luis Echeverría constituía un peligro para la libertad, la empresa y la propiedad privada. El Consejo Coordinador Empresarial adquirió la franquicia del PAN e inició un proceso de incrustación en la arena política. En 1981, el presidente de esta organización fue Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, el cual capitalizó la crisis económica y encabezó una generación de neopanistas como Luis H. Álvarez, Eduardo Burs, Francisco Barrio Terrazas, Emilio Huicochea, Luis Felipe Bravo Mena, Vicente Fox y Felipe Calderón, entre otros. En el periodo de Miguel de la Madrid se inició el cambio de paradigma que garantizó un nuevo proceso de acumulación para los grandes empresarios, la venta de las empresas paraestatales, la limitación del gasto social, la liberación de los precios, la eliminación de los subsidios, la promoción de la devaluación del tipo de cambio, la reducción del gasto social que consideraban improductivo, destinado a los servicios de bienestar social, la restricción de la intervención económica del Estado, entre otros. Después de las elecciones de 1988, a pesar del fraude electoral, ante el avance de la izquierda como la segunda fuerza, la dirigencia del PAN pactó el arribo al poder de Carlos Salinas de Gortari, quien encabezó a la tecnocracia neoliberal. El PAN optó por aliarse con el PRI. A final de cuentas, ya en ese momento se trataba del mismo proyecto. En 1980
y liberar a la fuerza de trabajo. El objetivo es optimizar el liberalismo para adoptarlo a la sociedad abierta. Resulta parasitaria y populista la propuesta de aumentar el gasto social para atender las necesidades sociales de la población. El mercado necesita mayor libertad y no el control de su actividad económica. En este sentido, para resolver la cuestión social, está en manos de las personas la responsabilidad de procurar su seguridad, su mantenimiento y su propio bienestar social. Así, el neoliberalismo se convirtió en una ideología oficial de las élites intelectuales. A través del dominio de los medios de comunicación, impusieron la opinión pública, controlaron las líneas de investigación social y aplicaron sus programas en las universidades, fiscalizaron las políticas públicas de los estados. Estas ideas inspiraron a los gobiernos de Pinochet, Reagan y Margaret Thatcher. En México se convirtió en la política oficial a partir del gobierno de Miguel de la Madrid hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2018. Finalmente, un proyecto de panistas y priistas en beneficio de los grandes empresarios. En el 2018 fue evidente la concentración de la riqueza en manos de 30 familias, quienes concentraron el 80% del Producto Interno Bruto, y 96 millones de personas cayeron en la pobreza. Los salarios se volvieron más precarios, el desempleo incrementó la informalidad, la posibilidad de movilidad social quedó interrumpida. Si a este escenario le sumamos el Estado narco, promovido por los gobiernos panistas y priistas, la venta de plazas al crimen organizado dejó un saldo de 109,000 personas desaparecidas. Además, las ganancias obtenidas del cobro de piso, secuestros, extorsiones, sirvieron para financiar a estos partidos y promover sus candidaturas políticas, pagar a los intelectuales neoliberales, a la prensa y a los líderes de opinión. El Estado de Derecho en seguridad, justicia penal y corrupción ocupó los últimos lugares en el concierto de las naciones. Bajo ese contexto, ¿cuál es la propuesta política del Partido Acción Nacional en la antesala de la sucesión presidencial del 2024? Cabe mencionar que en este momento es la misma visión de toda la oposición, de ahí por qué nos enfocamos en este partido. De acuerdo al análisis que realizamos de las fuentes, de los comunicados de prensa, de sus propios documentos internos, elaboramos 3 ejes temáticos. El primero, en el que más se ha concentrado prácticamente toda la oposición, con el respaldo de los medios de comunicación, de articulistas y de académicos neoliberales, es la crítica al gobierno de AMLO. Analizaremos lo que dicen respecto a la cuestión social, el problema de la seguridad, la situación económica, la situación de la salud, la situación política del país y la función de las organizaciones civiles, que obviamente ya les sorprenderá. En el segundo eje temático abordaremos las propuestas políticos del partido, la relación con las ONGs y los intereses económicos y políticos que con ellas tienen. Y finalmente, en el tercer eje analizaremos la parte operativa en la que el PAN llevará a cabo sus propuestas y la relación fundamental con las ONGs. Nuestra mesa está integrada por Arazael López Meraz. Les pedimos un aplauso, por favor, para cada uno de los compañeros. Por Jesús Arturo Castelán Mata, por Owen Pérez Barajas, Iraíz Lucero Rentería Otero, Francisco Pérez Rojas, José Luis Ramos Leiva,
y Karim Vianey Güences Santiago. Vamos entonces a iniciar, como lo acabamos de mencionar. Vamos a darles 5 minutos a cada uno de ellos para que nos hagan un análisis de qué es lo que dice el PAN. A ver, eso hay que dejarlo muy claro. No es la propuesta de nuestros compañeros, es lo que dice el PAN, y enseguida obviamente ellos harán una reflexión sobre esos puntos. Y ya aquí sí, de manera dictatorial y democrática, pues voy a llevar el tiempo y pues obviamente voy a tener que interrumpirlos cuando el tiempo se acabe. Vamos a empezar entonces con la cuestión social. Quienes vayan a hablar sobre ese tema pueden hacer uso de la palabra. Los mexicanos, aumentaron los niveles de pobreza, hay más carencia y mayor corrupción. AMLO destruye las instituciones. Comparación, hagamos una desde el año 2001 al año 2006, un suceso donde fue gobernado por el Partido Acción Nacional a cargo de Vicente Fox. La tasa comparativa de homicidios aumentó un 1.6%, mientras que en el gobierno de Felipe Calderón aumentó nada más y nada menos que el 192.8%. Por otra parte, en el gobierno de López Obrador del año 2019 a este año presente 2023 se ha reducido un 17%. Estos datos los pueden investigar ustedes mismos, ya que es una fuente del INEGI y es parte de Secretaría de Seguridad. Por otra parte, Acción Nacional comenta la disminución de los precios y el aumento de los costos y la reducción de los salarios. Me gustaría también que me permitiesen una comparativa más. Y hagamos una a partir del año 2000 al año 2006, que fue el periodo presidencial de Vicente Fox. El salario mínimo diario comenzó con 99.8 pesos. Concluyó su sexenio con 99.2. Sí, escucharon bien, hubo una reducción. Por otra parte, durante el sexenio de Felipe Calderón, que fue a partir del 2006 al año 2012, comenzó con 99.2 pesos y la finalizó con 98.6. Por otra parte, el salario mínimo diario durante el gobierno actual comenzó con 126.8 pesos. En lo que va del año, cifras de enero del presente año, ha aumentado 207.4 pesos, que da un total de más del 90% del aumento del poder adquisitivo con respecto al año 2018. Para finalizar esta reflexión, hago un llamamiento, compañeros y compañeras, a hacer un suceso y a recordar cómo era la vida durante el sexenio de Felipe Calderón. Y me refiero a ese porque es el más cercano a este periodo actual. Algunos de nosotros y algunas éramos jóvenes o incluso niños. Tal vez no éramos conscientes de lo que sacudía en ese momento al país.
Pero si bien es cierto, datos del Washington Post, existieron más de 350,000 muertos durante ese sexenio. Si bien es cierto, se corría con el temor y el miedo de salir a las calles, por el simple hecho de ser secuestrado, robado, asesinado o levantado. Sin más, me gustaría dejar esta reflexión en tela de juicio de cada uno de ustedes y que hagan un acto de conciencia para recordar cómo era el mandato del PAN y ahora cuáles son sus propuestas, que a continuación mis compañeros se las presentarán. ¿Alguien va a hablar más sobre la cuestión social? Bueno, entonces el siguiente punto sería la cuestión de la inseguridad. ¿Sí? ¿Quién va a hablar sobre? Adelante. Buenos días. Buenas tardes. El Partido Acción Nacional, dentro de su crítica de hacia Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, argumenta que ha sido uno de los sexenios más sangrientos y con más homicidios que se ha registrado en toda la historia de México. Esto no difiero con este tipo de crítica, ya que en el sexenio de Felipe Calderón hubo un aumento del 192% de homicidios, pasando de el 1.6% hasta 192%. En Enrique Peña Nieto tuvo una alza del 59% de homicidios. Si bien con Andrés Manuel López Obrador, como dijo mi compañero, se ha logrado reducir un 17%, esto solamente es una herencia de sexenios pasados, porque durante los primeros 3 años de su gobierno la cifra se mantuvo en 36,000 homicidios dolosos por año. Hasta el último año, que fue 2021-2022, logró reducirse un 17%. Dentro de esto, desmiembro a los estados con mayor violencia, a los cuales encuentro los primeros 3, que es Guanajuato, gobernado por Diego Rodríguez Vallejo; el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo Maza; y Coahuila, gobernado por Miguel Ángel Riquelme. Son estados que son gobernados principalmente por la oposición a este sexenio, y que realmente tienen una alza increíble en los niveles de homicidio. Esto queda claro que pues no se ha logrado una cooperación por parte de los gobiernos estatales con el poder federal para lograr una disminución con este tipo de homicidios. En cuanto a la crítica que argumentan que los candidatos de Morena han sido financiados por parte del narcotráfico, solamente se ha encontrado un caso en donde el cual menciono, que es Félix Salgado Macedonio, que intentó llegar a la gobernatura de Guerrero por parte del partido Morena, a lo cual el Tribunal Electoral no lo permitió debido a acusaciones que tuvo sobre violación y acoso sexual y vínculos no comprobados con Arturo Beltrán Leiva. En cuanto a los homicidios, nos encontramos con una lamentable herencia, de los sexenios pasados, ya que con Felipe Calderón tuvo una tasa del 155% en su sexenio. Con Enrique Peña Nieto tuvo una alza increíble que llegó hasta los 12,374 feminicidios en su sexenio. Si bien Andrés Manuel solamente ha logrado reducir el 22.7%, no se ha logrado bajar esa cifra de los 10,000 asesinatos a mujeres en lo que lleva de ese sexenio. Lo que me lleva a la reflexión es que no ha sido el sexenio más sangriento por una poca seguridad por parte del gobierno federal, sino que ha sido una herencia de los problemas anteriores, empezando desde Calderón y Enrique Peña Nieto. Con Calderón una guerra sangrienta, falsa, en contra de los grupos delictivos, narcotráfico, solamente persiguiendo a los aliados del cártel de diferentes cárteles de Sinaloa, y persiguiendo sus enemigos solamente, como el extinto cártel Los Zetas o la familia michoacana. Dentro de esto también encontramos que el Estado de México ha sido el número 1 en robo de autos, en robo de casa a habitación.
principalmente un estado gobernado por el PRI, uno de los principales partidos en la oposición. Llevan más de 70 años en el poder y no han logrado bajar esas cifras, esos números. Y no han logrado bajar esas cifras, esos números en cuanto al Estado. Aquí termina mi participación. Gracias. Muchas gracias. Sobre la cuestión económica, ¿alguien va a tomar la palabra? A ver, adelante, compañera. Muchas gracias. En lo que lo económico respecta, hemos escuchado hablar acerca de incertidumbre, de crisis, de una terrible inflación. Pero con respecto a los comentarios del PAN, ¿existe una falta de inversión para México realmente? Diputados como Héctor Saúl Telles Hernández del PAN aseveran que México continúa siendo acaparado en los primeros lugares a nivel mundial, no solo por corrupción, sino por muertes, por COVID y también por la creciente tasa de homicidios. Asimismo, también enfatizan en una fuga de capitales e inversión. Pero según Forbes, la inversión extranjera en México creció un 12% en 2022. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Durante el primer trimestre de 2023, México captó alrededor de 16.4 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto a palabras del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. México se ve como atractivo para la inversión debido a factores como el acceso al comercio exterior, la ubicación estratégica, entre otros como lo pueden ser las finanzas públicas saludables, e inclusive la mejora con la recaudación gracias a la lucha contra la evasión fiscal. En los primeros meses de 2023, este año, México se convirtió en el mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos, desplazando a China, quien por 2 años había sido el mayor exportador hacia Estados Unidos. En sí, el gobierno argumenta unas finanzas públicas sanas y dice que se seguirán manteniendo con una gestión prudente hacia el final de la administración. Esto lo indica Hacienda. Ha sido reconocido por inversionistas, agencias calificadoras y organismos financieros internacionales. Se estima que la deuda pública se ubique en 49.9% del Producto Interno Bruto en 2023 y que se mantenga así en 2024. Entonces, y considerando la situación y el impacto que tuvo el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre China y Estados Unidos, asimismo el azote del COVID, ¿por qué no?, que en relación con la situación económica global, la situación de inflación y que ciertamente tiene un porcentaje que podría parecer escandalosísimo al compararlo con sexenios y años específicos anteriores. Sin embargo, es el contexto tanto nacional como internacional, así como el social y económico interno, el que define la crisis y bonanza de la nación. Claro que parecería inaudito el haber tenido una inflación de 4.83% en 2018 y para 2023 un 7.91%. Pero no nos limitemos al análisis comparativo en circunstancias que claramente no son semejantes. Por otro lado, no veo palpable una incertidumbre en las inversiones. La desconfianza que tiende a resonar en algunos medios de comunicación no se refleja en el aumento de inversión extranjera directa en México, que de 2021 a 2022 aumentó un 29.5%. Entonces, ¿México está atravesando una real crisis económica? Esperemos verlo en los siguientes años. Muchas gracias. Muy bien, le faltó un minuto, pero bueno, está bien. Sobre el asunto de salud, adelante.
A ver, nada más una cuestión, no se les olvide que lo que estamos comentando son los puntos que el Partido Acción Nacional plantea en la cuestión de la crítica que le hace a AMLO. Aquí la cuestión es, y lo que están exhibiendo sus compañeros, es cuáles son los argumentos, cuáles son los fundamentos y obviamente lo que ustedes están observando es que hay un trabajo de investigación que se realizó, en la cual obviamente esos argumentos se pueden presentar en cualquier escenario. Y obviamente quienes cuestionan tienen la obligación de evidenciar y de demostrarlo. Y lo que están haciendo sus compañeros es prácticamente despedazar cada uno de estos argumentos que está presentando el Partido Acción Nacional. Adelante. Buenas tardes a todos. En los últimos años, el sistema de salud en México ha sido objeto de críticas por parte de la oposición política, en este caso del PAN, y de la sociedad en general. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha señalado diversas problemáticas en el sector que han generado preocupación y descontento entre la población. Uno de los principales temas de crítica ha sido el desabasto de medicamentos que ha afectado especialmente a los niños y a las personas con enfermedades crónicas. Según datos del Consejo Nacional de Salud, en el 2020 se registró un desabasto del 70% en medicamentos oncológicos, lo que ha generado graves consecuencias para el paciente que requiere estos tratamientos. La falta de medicamentos también ha afectado a personas con VIH, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, lo que ha generado una crisis en el sistema de salud. Otros problemas que se han señalado es la falta de equipamiento y estructura en los hospitales. Muchos de ellos carecen de infraestructura básica, como camas y material de curación, lo que dificulta la atención a los pacientes. Además, la falta de recursos ha impedido la renovación de equipos médicos y la construcción de nuevos hospitales, lo que ha generado una sobrecarga en centros de atención ya existentes. En el contexto de la pandemia de COVID-19, una crítica ha surgido es la administración de las vacunas contra el virus. Según la oposición política, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha polarizado la distribución de las vacunas en función de criterios políticos, en lugar de seguir una estrategia basada en criterios científicos y epidemiológicos. Además, se ha señalado que el gobierno ha sido opaco en la información sobre la adquisición y distribución de las vacunas, lo que ha generado desconfianza y críticas. Los partidos de oposición en México han sido muy críticos del modelo de prevención de COVID-19, implementado por el gobierno de Andrés Manuel. Los partidos de oposición han argumentado que el gobierno tardó en implementar medidas de prevención para contener la propagación del virus. Han criticado la falta de transparencia en la presentación de los datos sobre la pandemia. El PAN ha argumentado que las medidas implementadas por el gobierno para contener la propagación del virus con el cierre de algunas actividades económicas y la suspensión de clases presenciales ha sido insuficiente. También se ha argumentado que el gobierno debería implementar un plan económico y social para mitigar los efectos de la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables. En contrapunto, hay que mencionar que la estrategia de salud durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha centrado en la búsqueda de mejorar la atención médica y reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud en México. El gobierno ha enfatizado la necesidad de fortalecer el sistema de salud en el país. En sus propias palabras, el presidente ha declarado: "Tenemos que fortalecer el sistema de salud que ha sido abandonado en los últimos años". La creación del Instituto Nacional para la Salud del Bienestar, el INSABI, ha sido una de las principales medidas para garantizar el acceso universal a la salud. Según el presidente Andrés Manuel, el INSABI es un gran avance para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, especialmente para las más pobres. El gobierno ha anunciado planes para prevenir y atender enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. La secretaria de Salud, Oliva López, menciona que tenemos que fortalecer la prevención, la detección temprana y el tratamiento adecuado de enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. El programa Medicamento Gratuito es una medida importante para garantizar que todas las personas tengan acceso a los medicamentos que necesitan. Según el presidente López Obrador, el programa de medicamentos gratuito es una de las medidas más importantes que se ha tomado para garantizar el derecho a la salud.
el gobierno ha puesto un énfasis especial en mejorar la atención médica en las zonas rurales y marginadas del país. El presidente López Obrador sostiene que tenemos que llevar la atención médica a las zonas más alejadas y marginadas del país, donde el acceso a los servicios de salud es limitado. Si bien es cierto que el sistema de salud en México es deficiente, no solo es por el hecho del supuesto mal manejo de los recursos en este sexenio, sino más bien es una mala administración que se viene arrastrando de sexenios anteriores y que ha mantenido a este sector en decadencia. Muchas gracias. Gracias. Sobre la cuestión política, que obviamente aquí vamos a ampliar, ¿quiénes van a...? ¿Usted primero? Adelante. A ver, Jesús. Muchas gracias por la palabra. La oposición acusa a la administración de AMLO de ser un gobierno autoritario que persigue a sus opositores, que viola sistemáticamente las garantías de la libertad de expresión, de seguridad, para ejercer un periodismo crítico y sin miedo. Para el PAN, la comentocracia y la academia neoliberal, no existe un sistema efectivo de pesos, contrapesos y de rendición de cuentas. En el gobierno de AMLO es un régimen con un sistema político excluyente que tiende a acotar las libertades civiles. Existe un retroceso democrático en México. Para ellos, AMLO promueve con su reforma electoral una democracia sin ciudadanos y pretende regresar a México a los años 70. Además, pretende someter a la oposición y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia e intenta construir un régimen autoritario que persigue al INE y al INAI, que pone en riesgo la democracia, que es un gobierno que desea desaparecer la transparencia y la rendición de cuentas, que intenta destruir a las instituciones, la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia. Para ellos, AMLO está en contra de organismos autónomos. El PAN menciona que a Obrador no le gustan los contrapesos porque desea el poder absoluto, divide a los mexicanos, que utiliza el micrófono, las mañaneras, para atacar a quienes no piensan como él, que AMLO o encubre la corrupción. Aquí más que nada voy a hacer énfasis en ciertos puntos, ya que mencionan que en México hay una democracia, hay un retroceso, pero obviamente es todo lo contrario. Por ejemplo, se ha establecido un hecho constitucional, la revocación de mandato. Esto es para que los ciudadanos podamos volver a elegir a nuestro gobernante si puede o no seguir en el poder. Esto es un claro ejemplo de que no es un retroceso, sino que es una mejora a la democracia de nuestro país. Otro punto, mencionan que el presidente o su administración se ha involucrado en reformar al INE y creen que al intervenir en esta institución lo usará para beneficio de su partido. Claramente esto se estaría relacionando también que ellos hacen mención en la destrucción de las instituciones, que este gobierno, obviamente este gobierno no intenta destruir estas instituciones, sino mejorarlas, modificarlas en términos de neutralidad y que ningún partido político o institución no gubernamental intervenga para sus propios beneficios. Otro punto a resaltar es que la oposición cree que no hay una división de poderes. Obviamente los tres poderes que tenemos en nuestro país no pueden trabajar sin el uno y sin el otro, y que la oposición no considera que el poder ejecutivo, es decir, el presidente, gobierna sobre los otros dos, pero ellos lo ven así debido a que su partido del mismo presidente está en la mayor parte del Congreso y que algunos conocidos que él está en el Poder Judicial y que estos mismos hacen trabajar para él. Pero obviamente no es así. Su labor es cuestionar y equilibrar el poder en estas funciones y que estos mismos a su disposición se mantengan equilibrados. Eso es la verdadera función. Otro punto que es muy importante es que ellos creen que este gobierno es un régimen autoritario. Pero si fuera autoritario, ya hubiera eliminado al INE y a otras instituciones. No permitiría la libertad de expresión. Es más, no existiría la mañanera y cada informe de su gobierno no se daría a conocer al público. Y que también las leyes que propone el presidente al Senado se ejecutarían de inmediato.
y no se debatería en el Congreso, pero obviamente es todo lo contrario, perdón. Y obviamente es todo lo contrario, y obviamente se debaten, se aprueban y se ejecutan. Para mi opinión, este no es un gobierno autoritario. Aquí les pregunto a ustedes, ¿es autoritario? En esencial no lo es. Gracias. Juan. Muchas gracias, doctor Martín, porque me consta que desde siempre usted ha buscado reivindicar uno de los principios de la universidad, que es la educación crítica, y que además le destina tiempo fuera de las aulas, de sus clases, para este tema de enamorar a mis colegas con el conocimiento. Muy pocas personas o académicos lo hacen, por eso es de que me da mucho gusto que lo realice. Y en segundo lugar, qué gusto me da también compartir con mis compañeros esta mesa. Vieran cómo estaban de apurados imprimiendo los carteles, el tema de la difusión, preparando los temas, y eso da una satisfacción moral y de plenitud en cuanto a la vida académica. Por eso me da mucho gusto estar con ellos. Y a ustedes, colegas, que asuman estos espacios como una oportunidad, como un espacio de deconstrucción y de que se nutran. Ustedes que serán los futuros diseñadores del Estado mexicano, de sus instituciones, o bien sus representantes, o bien académicos, yo creo que estos son los espacios más adecuados para que ustedes se proyecten en lo que buscan ser. Cuando yo inicié en la universidad, hubo un profesor que me dijo, prepárate para ser un buen asesor, y yo me dije, ¿y por qué no voy a ser un diputado? ¿Y por qué no voy a ser un alcalde? ¿O por qué no voy a ser gobernador de mi estado? Entonces, vean ustedes, véanse a futuro en estos espacios, tómense con la seriedad de vida lo que realizan, y ni el cielo es el límite. Dicho eso, ahora voy a hacer la de la oposición, porque el doctor nos solicitó que argumentáramos en función de los partidos de la derecha, y tendré que decir que el mesianismo tropical del señor presidente López Obrador busca destruir las instituciones democráticas a través de un discurso populista homologado a las dictaduras de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. No solamente socava la autonomía de las instituciones, golpea a los órganos autónomos, sino que implementa de forma sistemática que los ciudadanos no accedan a la información, es decir, es un gobierno opaco, poco transparente. Estos gobiernos de corte populista buscan concentrar el poder en un solo hombre, socavan la democracia, violentan las instituciones, rompen los principios de división de poderes y de equilibrio de poderes. Esto es parte de lo que la oposición de forma sistemática ha adoptado como una narrativa que busca legitimar su acción política. Pero como bien aquí se ha dicho, lo que vamos a hacer aquí es desenmascarar las falacias del discurso. En primer lugar, no podemos hablar de que ha existido una anulación de la división de poderes. Si analizamos los hechos, en marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó temporalmente el Plan B que impulsó el presidente López Obrador. Si tuviéramos un poder sometido, ¿cómo es que la Suprema Corte de Justicia anula una propuesta del presidente y que además es emitida por el Congreso de la Unión? Aquí lo que podemos analizar es que la Suprema Corte de Justicia, como en otros casos en el tema de la Guardia Nacional, que también dio un revés a la implementación de la reforma, no solamente actúa de forma autónoma, sino que más bien se ha constituido en una oposición al gobierno en turno. Y vayamos un poco más de fondo.
La oposición sostiene que no hay división de poderes. ¿Quién en realidad está violentando el equilibrio de poderes cuando es la Suprema Corte de Justicia quien se está encargando de anular las facultades legislativas del Congreso de la Unión con la suspensión de las reformas? Ahora estas facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia, la utilizan pero para someter a los otros dos poderes por la vía de lo legal. Nadie está discutiendo, ni en la academia ni en los medios de comunicación, que en realidad no es el presidente, no es el poder ejecutivo, sino otro poder constituido el que está sometiendo a las instituciones y que por la vía de los hechos entonces anula la voluntad popular, porque recordemos que los legisladores, diputados y senadores justamente son representantes populares. Como sostenía Antonio Gramsci, las ideas de la época son ideas de la clase dominante. Y estos discursos no solamente son la matriz narrativa de la derecha, particularmente del PAN, sino que a través de otros instrumentos, ya sea medios de comunicación o redes sociales, se busca uniformar el pensamiento. Qué paradójico resulta que quienes acusan al presidente de querer uniformar el pensamiento del ciudadano son ellos, a través de los medios, quienes lo realicen. Pero bueno, asumo la dictadura de mi querido profesor, porque él así lo inició disculpándose de ello. Gracias, profesor. Y bueno, para terminar esta ronda vamos a analizar el papel de las organizaciones civiles no gubernamentales. Adelante, Gwen. Gracias. Hola, auditorio. Hola a los compañeros que nos están siguiendo a través de redes sociales. Antes de terminar esta primera etapa de la mesa redonda, quisiera platicarles que esto que están exponiendo mis compañeros es un análisis a los documentos oficiales del Partido Acción Nacional. Lo que se ha mencionado está en sus estatutos y está en su programa político rumbo al 2024. Lo que han hecho mis compañeras y compañeros es encontrar información que pueda criticar ese discurso que continuamente están diciendo en distintos medios de comunicación. Por mi parte, me tocó una posición un poco complicada, porque son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Si bien hay algunas que son muy buenas para nuestro país, hay otras que creo que no sabemos hacia dónde llegan esos recursos. Tienen que saber que una organización no gubernamental puede recibir recursos públicos y también recursos privados. Es ahí donde yo encuentro un poco preocupante esta situación, porque no hay un organismo que regule o que verifique que realmente esos recursos que llegan sean aplicados hacia donde la organización civil quiere llevarla. Dentro de los datos duros que encontré, tenemos que Partido Acción Nacional siempre va a utilizar la frase de asociaciones civiles. Esto es muy importante para poder entender la lógica del Partido Acción Nacional. Entonces, si seguimos esta lógica, una sociedad civil para el PAN es un acuerdo entre las partes por las que varias personas ponen en común dinero, bienes y otros activos para conseguir un fin común que debe ser lucrativo para todos los que invierten en o sociedad civil. De ahí es que ellos constantemente están poniendo en la mesa que debe de seguir apoyando a las organizaciones no gubernamentales, y esto también creo que afecta un poco, porque si nos vamos a los datos duros, les quiero platicar que de acuerdo a las cifras oficiales se estima que hay en nuestro país entre 8,000 y 10,000 ONGs que perciben cerca de 8 millones de pesos, de 8,000 millones de pesos, por concepto de donativos. Dentro de lo que yo encontré y de mi parte en este análisis,
es preocupante para mí que no exista hoy por hoy algún organismo que regule este presupuesto que llega a las organizaciones, tanto para hacerlas cumplir y también para, ustedes sabemos, ¿no?, la cultura política de nuestro país, pues se puede lucrar con estas organizaciones no gubernamentales. También para cerrar esta participación, deben saber que en la Ciudad de México hay 4.780 organizaciones, de las cuales han recibido dinero de 18 dependencias. Entonces, esto es lo que yo quería exponerles en esta primera parte, porque el tema sigue en las dos partes que continúan. Entonces, para que ustedes vayan teniendo estas cifras y estos conceptos que son muy importantes para poder entender por qué es tan importante para la oposición o para los partidos de derecha las ONGs. Gracias. Bueno, en esta primera parte, entonces, hicimos un análisis sobre los elementos que el Partido Acción Nacional le cuestiona al régimen actual. Lo que vamos a ver enseguida es, si hay una crítica, pues obviamente debe de haber un diagnóstico, ¿no? Y en ese sentido vamos a revisar cuál es el programa que tiene el Partido Acción Nacional, qué es lo que propone. Entonces vamos a empezar. Recuerden que lo que estamos analizando, lo que estamos viendo, todos estos elementos, obviamente el propio Partido Acción Nacional lo proporciona en sus estatutos, en sus desplegados de prensa, en sus documentos internos. Entonces, a partir de ahí, obviamente, se elabora toda esta matriz y obviamente ahorita vamos a hacer una crítica y recuerden que al final pues habrá toda una serie de preguntas y respuestas para aquellos, obviamente, pues, anoten ahí lo que ustedes consideren, obviamente, que es fundamental, que quieran, obviamente, debatir. Entonces, vamos a empezar con la primera cuestión. ¿Cuál es el programa? Y acuérdense que cuando estamos hablando de un programa, pues obviamente estamos hablando de toda una serie de propuestas que son demagógicas mientras estas no se lleven a la práctica. O sea, son demagógicas en el sentido de que queden solamente en los buenos deseos. Entonces, vamos a ver cuál es este programa. ¿Quién quiere iniciar? Adelante. Sí, por supuesto. Compañeros, compañeras, espero que estén disfrutando de esta mesa y, bueno, el sentido demagógico. Una visión de poderes efectiva, un nuevo federalismo que involucre realmente a las entidades federalistas y a los municipios. Un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño, que sancione la falta de resultados y que garantice la gobernabilidad y la gobernanza. Combata la desigualdad, que genere igualdad de oportunidades, distribuya los beneficios de crecimiento. Una desigualdad que genere la igualdad de oportunidades y distribuya los beneficios del crecimiento. Una mejora constante en el nivel de vida de las personas, el respeto y la promoción digna de cada persona, y para su formación en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de las obligaciones, con instituciones de seguridad y procuración de justicias honestas, confiables, un partido fuerte de principios y valores. Le cedo la palabra. Sí, y después terminamos. Obviamente, este partido propone fuertes principios y valores. 10 temas que ellos mencionan es la democracia, el combate a la corrupción, el Estado de Derecho, la economía de libre mercado, el desarrollo humano, atender la salud, la pobreza, la educación, el medio ambiente, la política exterior, facilitar la afiliación al partido, fortalecer la inclusión, regularizar la paridad de género en todos los órganos de dirección. Prácticamente, ese es el nuevo modelo de buen gobierno del PAN. Resulta interesante cómo Acción Nacional presenta un discurso meramente publicitario,
con el objetivo de adquirir más votos, con el fin de llegar mediante un discurso enfocado al llegar al sentimiento de las personas. Un partido neoliberal, clasista y conservador no le interesa al pueblo, le interesa solamente el poder. No vayamos lejos y no hace más que hacer un ejercicio de reflexión y volver a los últimos sexenios en los que ha gobernado el PAN. ¿Ustedes creen, y les pregunto auditorio, que esta vez el PAN va a cumplir verdaderamente sus promesas o vamos a volver a lo mismo? Claramente las propuestas señaladas por este partido son más que meras fantasías, una estrategia política con tal de conseguir el apoyo del público. Claramente, como menciona mi compañero, que en los sexenios anteriores que fueron gobernados por el PAN ya se habían propuesto estas ideas, pero obviamente no quisiera mencionar esta palabra, pero sería hipócrita de su parte. Pongo por ejemplo que a ellos les interesa la educación y obviamente han intentado atacar la educación, y pongo como ejemplo la universidad, que ha intentado destruirla. Prácticamente no le interesa el futuro de los estudiantes, no le interesa la educación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a tomar la palabra? ¿Pedagógica? ¿Alguien va a agregar algo? Sobre la relación, ahora sí, de este programa con las ONGs. A ver, Owen, te escuchamos. Gracias. Como les comentaba, gran parte del discurso de Partido Acción Nacional gira en torno a las ONGs. Les voy a leer un poco la lógica que han presentado en sus documentos oficiales, empezando porque ellos quieren restablecer los fideicomisos públicos y transparentados, fortalecer el marco de operación de las regularizaciones de la sociedad civil y hacer una alianza con los líderes de la sociedad civil. Yo hace un momento les expliqué qué era sociedad civil para ellos, y no todos o no toda la ciudadanía entra en su definición de sociedad civil. Esto es lo que me pareció demasiado interesante. Igual, retomando un poco las cifras de mi anterior participación, tan solo en la Ciudad de México, de estas 4.780 ONGs, para mí estas organizaciones, no todas, debo decirlo, no todas, son clientelares para Partido Acción Nacional por el presupuesto que conlleva ello, y es un recurso por el cual sí hay una institución que se encarga de solamente saber si llega el dinero a las ONGs, pero no hay como tal alguien que regule que realmente ese presupuesto llegue a donde la organización civil quiere. Es por eso que creo también entender la lógica del actual gobierno, que es quitarle estos recursos para que llegue directo a la ciudadanía, sin intermediarios, como se ha mencionado. Me parece que es lo más adecuado, porque así evitamos la corrupción y evitamos que estas ONGs lucren con algunas especificaciones. Muy bien, gracias, Owen. Sobre los... A ver, te escucho. Adelante. Dentro de la propuesta del Partido Acción Nacional en relación con las ONGs, propone una alianza entre sectores empresariales, como cámaras empresariales, militantes, autores neoliberales e incluso organismos internacionales. Lo da a relucir con la idea de un rescate de la democracia en México por parte de ellos para 2024, dando a conocer que se está destruyendo la democracia. Dentro de las cámaras de empresarios que propone, pues es con Camín, con Canaco, Coparmex, Asociación de Bancos de México y Consejo de Negocios Nacionales de Negocios. Los militantes encontramos a fuertes autores neoliberales ligados con fuertes corrientes de ultraderecha, como Mauricio Celda y Natalia Sánchez, autores del libro de la 4T, Un presagio de un mal. Dentro de los organismos internacionales encontramos a la organización del Convenio de Venecia, un convenio formado por 71 países que hacen recomendaciones a otros países para mejorar su democracia. Dentro de esto, yo me pregunto, dentro de este convenio,
participa México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también participa la Suprema Corte Electoral. Dentro de ello, me pregunto si está pasando una destrucción de la democracia, porque hay organismos mexicanos organizados con ellos. Dentro de las cámaras empresariales me doy cuenta que a cambio de este tipo de favores hacia el Partido Acción Nacional, el gobierno lo va a devolver con leyes proteccionistas hacia las empresas que ellos representan. Dentro de ello, pues doy la pregunta es que si realmente se está destruyendo la democracia o realmente se están quitando nada más los intermediarios, como ciertas ONGs que solamente se aprovechan de ciertos aspectos. Muchas gracias. Sobre los intereses económicos y políticos con respecto al programa, ¿alguien lo va? El Partido Acción Nacional es una de las principales fuerzas políticas de oposición en México. Fundado en 1939, el PAN ha sido históricamente asociado con la derecha política y ha tenido una presencia significativa en la política mexicana desde la década de 1980. A lo largo de los años, el partido ha presentado una serie de programas económicos y políticos que buscan mejorar la situación económica y social del país. En términos económicos, el PAN ha sido conocido por su defensa del libre mercado y la privatización de empresas estatales. En su programa económico para las elecciones presidenciales del 2018, el partido propuso una economía libre de mercado, competitiva, innovadora y globalmente integrada. El programa también apunta a aumentar la inversión extranjera y creación de empleos. El partido también ha propuesto reducciones significativas en el gasto público y la eliminación de subsidios a empresas estatales. En su programa, el PAN afirma que la reducción al gasto público es una necesidad imperativa para lograr un equilibrio fiscal y una economía sana. El partido también ha propuesto la creación de un sistema fiscal más equitativo y significativo. En términos políticos, el PAN ha sido conocido por su defensa de la democracia y los derechos humanos. En su programa político para las elecciones presidenciales, igualmente del 2018, el partido propuso fortalecer las instituciones democráticas y la transparencia en el gobierno. El partido también ha abogado por la reducción de la corrupción y la impunidad en el gobierno. El partido ha sido un firme defensor de la separación de poderes y ha criticado enérgicamente al gobierno actual por lo que percibe como una tendencia hacia el autoritarismo. En su programa político, el PAN afirma que la separación de poderes es un elemento clave de nuestro sistema democrático y es esencial para garantizar el gobierno actúe en interés del pueblo. En cuanto a la política exterior, el PAN ha defendido históricamente la cooperación y la integración económica con los Estados Unidos. El partido también ha abogado por la promoción de los derechos humanos y la democracia en América Latina y otros lugares del mundo. Ha abogado por mayor cooperación con los países de América del Norte y la defensa de los intereses nacionales de México. También ha propuesto reformas en la política migratoria para mejorar la seguridad y la integración de los migrantes a la sociedad mexicana. El PAN nos argumenta el principal problema de las economías continuará siendo el de las altas tasas de inflación, lo cual mina el poder adquisitivo de las monedas, y estos niveles de inflación hacen que los diferenciales de tasas vayan siendo menores, por lo cual llegará un momento en el que las tasas tendrán que aumentar, y esto hace que los niveles de inversión fiscal sean menores, lo cual impide tasas de crecimiento mayores. En ese sentido, es importante seguir combatiendo la inflación por medio de mecanismos que compensen la escasez de productos alimentarios más importantes y con más peso. Estamos hablando de la canasta básica. El partido apoya la forma de estar mejor posicionado como en forma de velación por tener un mejor estado,
un Estado de Derecho con finanzas públicas sanas, con un Banco de México autónomo, un sistema democrático e institucional fuerte, un mejor clima de negocios en general, inversiones en infraestructura y una estrategia para seguir aumentando la participación dentro de las cadenas internacionales de producción y distribución. Asimismo, es necesario invertir más en educación, en ciencia y en tecnología que lleven al país a competir, no solamente a ser atractivo por su mano de obra barata. En plena antesala tenemos algunos de los programas como el Plan de Emergencia contra la Inflación, que es una iniciativa de acción nacional que busca generar un fondo de recursos que apoye a los generadores de productos de canasta básica, así como a sus consumidores y al estrato social más bajo para que puedan acceder a estos bienes de consumo. Personajes como Roberto Herrera especifican que, a diferencia de los programas sociales de la Cuarta Transformación, no se trata solamente de otorgar dinero, sino de un recurso exclusivo para el consumo de los productos de la canasta básica más afectados por la inflación. Entonces, a raíz de esta clase de apoyos que son temporales, nos ponemos a pensar qué pasaría después con el sector más pobre una vez terminados esos programas. Si bien es un apoyo para que compren su canasta básica, ¿qué pasa con ellos después? El programa es un aproximado de 4 meses. Entonces, ¿termina este apoyo social y automáticamente la situación de ellos ya se estabiliza? Esperamos que posteriormente el partido pueda proporcionarnos propuestas más concretas que no se traten solamente de otorgar dinero, como dicen, sino de beneficiar al sector más vulnerable de la población, no a corto plazo, sino pensando en el futuro de la misma. Okay. Sí, uno de los planteamientos que propone Acción Nacional en su intento de relanzarse como oferta política no es nada nuevo, pero está en sus documentos básicos, que es la economía de libre mercado. Valdría la pena aquí señalar que, como ustedes sabrán, de Miguel de la Madrid, un sexenio antes de salir de Gortari, hasta el último sexenio del régimen neoliberal con Enrique Peña Nieto, esta política económica neoliberal que consiste básicamente en la privatización de las empresas del Estado y la reducción del tamaño del Estado, así como la reducción de la participación del Estado en la economía, fue lo que prevaleció. ¿Cómo nosotros podemos contrastar los dos modelos económicos que se implementan? Uno enmarcado en el neoliberalismo y otro enmarcado, vamos a llamarlo, en el capitalismo de Estado, de los gobiernos que ahora se denominan soberanistas o nacionalistas. A nivel global tenemos dos formas en que los estados se organizan y se desarrollan. Expertos como el doctor Alfredo Jalife Hamme los ubica entre globalistas neoliberales, nacionalistas soberanistas. En el caso del nuestro se puede enmarcar en segundo. ¿Y cuál es el éxito de este modelo económico? Bueno, resulta que el presidente López Obrador, en materia económica, impulsaron la compra de la refinería Deer Park. Esta refinería tuvo un costo aproximado de $1,000 millones. Tan solo en el 2022, las ganancias de la refinería superaron los $1,000 millones. Es decir, en un solo año, el Estado mexicano recuperó la inversión en la compra de esta refinería. ¿Qué significó además de esto? Pemex, hasta el 2021, procesaba 500,000 barriles de petróleo en el país. Gracias a esta adquisición se multiplicó al 100%, hoy rebasamos el 1,000,000 de barriles en procesamiento en las refinerías. Nos dio el doble de capacidad. ¿Por qué esto es muy relevante?
en estos momentos. Y cómo es que podemos, además de las cifras, contrastar. Para los partidos neoliberales no existen conceptos como economía planificada, seguridad nacional o empresas estratégicas del Estado. Simplemente existe el mejor postor para que inversionistas o la mano invisible del mercado sea la que pueda determinar. Es interesante que nosotros reflexionemos en el sentido de que hay empresas que resultan de carácter estratégico, que por su misma naturaleza sería básicamente un suicidio para los intereses nacionales enajenarlas en intereses privados. Muy bien. Como tuvimos algunos problemas para iniciar, entonces como ya tenemos el tiempo encima, yo les propongo lo siguiente. Dado que la última parte está relacionada con las ONGs, yo sugiero que Owen haga una síntesis y enseguida, para poder aprovechar, porque seguramente de parte del auditorio debe de haber preguntas, y obviamente, y eso es lo que... Bueno, y además se los comento, porque además estoy consciente y además soy responsable incluso de dirigir algunas tesis en las que obviamente tienen toda esta orientación completamente neoliberal y obviamente muy bien acomodada en esas vertientes. Entonces creo que es un buen momento, obviamente, para hacer un debate al respecto. Cuando yo comentaba, y yo me hago responsable de mis palabras, señalaba que esta cuestión no solamente es el manejo de los medios de comunicación, no solamente es el manejo de los articulistas, también es toda esta infiltración que se tiene dentro de las propias universidades. Y la nuestra, pues tampoco es una excepción. Entonces también esa es la cuestión, porque además se convierten en las plataformas y en algo que predomina y que además establece y que se convierte en prácticamente líneas ya oficiales hasta en las propias direcciones de tesis. Me hago responsable de lo que yo digo. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a dar la palabra a Owen para sintetizar esta parte y enseguida abrimos el debate con el auditorio. Gracias, profesor. Compañeras y compañeros, durante la mesa hemos expuesto 3 ejes temáticos. El primero comenzó con la crítica al gobierno de AMLO. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que encontramos en los medios oficiales que ha dicho el Partido Acción Nacional sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente pasamos a la parte 2 de esta mesa, y es ¿cuál es el programa? ¿Cuál es el programa de ellos? Les recuerdo que analizamos sus estatutos, su ideología. Entonces nos dimos a la tarea de analizar diversos textos y sintetizar de mayor medida esta parte de cuál es su programa político, ¿no? sus propuestas. Desde mi punto de vista son propuestas muy generales que cualquier partido político puede utilizar. No son específicos ni tampoco han dicho cómo lo van a hacer, solo han criticado y no han propuesto absolutamente nada. Por último, el eje número 3, ¿cómo es que lo van a hacer? Bueno, gran parte de su discurso político ha sido guiado hacia las ONGs. En todos los documentos que analizamos siempre aparece la palabra ONGs o asociaciones civiles. Entonces, como ha comentado también mi compañero Frank, su visión sigue siendo económica liberal, neoliberal, y eso nos hace reflexionar a esta mesa qué tipo de sociedad es la que Partido Acción Nacional quiere para nuestro país. Bueno, vamos entonces a tomar notas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, adelante, este es el momento idóneo. A ver, adelante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario?
¿Algún comentario? A ver, voy a plantear alguna anécdota y creo que esto ustedes se darán cuenta de lo que yo estoy diciendo. En algunos proyectos, en cuestiones de protocolos… A ver, adelante, ya está. Adelante. Y el PAN es más derecha, que puede decir en ese aspecto. En las cuestiones compañeras, que como la específico de lo que es el PAN y que es conservador. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Me gustaría saber una opinión de la mesa para la intervención del partido. En la universidad, para buscar la intervención de parte. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación en una universidad que es pública y además autónoma? Que desde su creación, en el ¿no? Este partido se caracteriza por estar en contra de esta universidad. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene en la mesa? Owen y Fran. A ver, adelante, ¿quién quiere iniciar? Me gustaría referirme al segundo planteamiento sobre la intervención del PAN. En realidad, todos los partidos intervienen en la universidad, de forma directa o indirecta. Evidentemente que nosotros, claro está, tenemos una preferencia política. He reflexionado sobre el tema de la autonomía. La autonomía es un concepto meramente formal, porque en la constitución del cuerpo docente, administrativo y estudiantil, todos pertenecemos, o gran parte, a distintas organizaciones. Y aquí se manifiestan en el actuar cotidiano, en la vida universitaria o en los órganos de gobierno. Desde luego que tendría que prevalecer digamos, una menor injerencia, pero ahora lo que vemos es de que distintos actores de la vida universitaria se vinculan con unos y con otros, de manera pública o cerrada. Creo que más bien tendría que hacerse un llamado a la responsabilidad para no politizar los actores internos a la universidad. Y cierro con esto. No podemos ser ajenos, y es imposible porque la universidad no es una burbuja que no pueda ser permeada por intereses o por influencias externas. Somos una entidad educativa, somos una entidad política, somos una entidad social y por lo tanto existimos en ese confluir permanente. Sí, en determinados momentos se organizan para obtener un presupuesto, pero tenemos un clarito. En lo que no tenemos un clarito es porque se permite un crédito de la universidad, y recordemos que no podemos un proyecto educativo que está cimentado que no podemos buscar cuestiones de religión, de identidad, de etnia, sobre todo para pistas. Estudiar, crear unos profesores con nuestra descripción e idea partidista es independiente de la universidad. Nada aquí la pregunta que tengo es específicamente de la presencia pública de este partido, la defensa pública. Solamente tu opinión, que haya una importante, obviamente que nosotros tendrá una tendencia hacia un partido que eso es
parte de la libertad que tenemos como mexicanos. Sí, primero al compañero que tomó la palabra al principio, agradecerle su recomendación. Este espacio es uno de los primeros que se lleva a cabo, gestionado por estudiantes y también por el apoyo del profesor Martín. Es muy importante que como comunidad construyamos más ideas, más propuestas para seguir siendo críticos y seguir analizando todo lo que acontece en nuestro país. En segundo lugar, creo que esta parte del sindicato es ajeno a la comunidad estudiantil. ¿Por qué? Porque el sindicato toma sus propias decisiones. Desde mi punto de vista, me parece preocupante que se hayan acercado al Partido Acción Nacional desde la lógica y la historia que ha marcado que el Partido Acción Nacional ha estado en contra del proyecto educativo de la UACM. Recordemos todas estas luchas en el Congreso por reducirnos el presupuesto, por llamarnos ninis, por querer desaparecer en su momento nuestra universidad por allá del 2012. Entonces creo que desde mi punto de vista sí me preocupa mucho que el sindicato se haya acercado al PAN. Si el sindicato ha dicho que va a trabajar para todas y todos, y me parece que al acercarse al Partido Acción Nacional eso es un sinónimo de que no van a trabajar para todas y todos, sino para una élite de intereses creados dentro del sindicato. Entonces, sí, como alumno me parece muy preocupante que nos empiecen a acercar a la derecha. Claro, hay filias y fobias, hay simpatías hacia partidos políticos, pero dentro de una universidad, dentro de nuestro núcleo, creo que sí es muy preocupante que nos acerquemos a la derecha de nuestro país, a sabiendas de que ideológicamente son muy diferentes, sus cuadros políticos, sus élites políticas son egresados de universidades con ideologías totalmente diferentes a la UACM. Y sí, desde mi punto de vista es eso. A mí sí me preocupa que exista este acercamiento a Partido Acción Nacional. Yo pienso que no me representan esta parte del sindicato, porque no todo el sindicato es así. En exclusiva esa parte que apareció públicamente allá con el coordinador del PAN, no, definitivamente a mí no me representa, porque nos han tachado de ninis, nos han tachado de flojos, que esta universidad la han lastimado mucho con los medios de comunicación y entonces yo igual, si nos están viendo, pues que volteen a ver que no estamos de acuerdo y que hay un grupo de estudiantes muy crítico y que va a estar unido en dado caso que continúen yéndose por la derecha. Gracias. Yo solamente quiero comentar que es muy grato escuchar a sus compañeros. Generalmente cuando hay exposiciones en esta universidad gira fundamentalmente en torno a los docentes, pero muy rara vez obviamente se invita a los estudiantes, y aquí ha sido muy grato, y creo que ustedes lo pudieron evidenciar, que si se trata de cuestiones de argumentos, obviamente se puede preparar y se puede llevar a cabo una sesión de estas en donde quiera, y siempre obviamente teniendo los elementos, y esto fue lo que hicimos en este seminario. Es un seminario que, por cierto, pues no le pedimos permiso a nadie para elaborarlo. Obviamente es un proceso de autogestión, en la cual a los alumnos quienes acudieron a él, y que además, por cierto, tuvimos una asistencia, por lo menos fue mucho mayor la asistencia en el seminario que mis clases de estudios sociales. Y la otra, no hay asistencia, los alumnos acuden porque realmente el tema les agrada. Y de hecho ese debería de ser obviamente este espíritu en el cual se puede evidenciar, se puede demostrar que en una relación con los estudiantes se puede hacer muy buen trabajo, y hay que mirar a los alumnos, porque también desde acá hay análisis. La cuestión es cómo generar los elementos para estimular. Si en un momento dado los alumnos se van de las clases, hay que ponerse a pensar también en la perspectiva de los docentes por qué ocurre, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido y obviamente me siento muy orgulloso del trabajo que hicieron aquí los alumnos que coordinaron el seminario. Y pues, como ya tenemos el tiempo encima, vamos a entregarles su reconocimiento por la actividad obviamente que se elaboró. Entonces,
a través del seminario Análisis Crítico del Discurso Político, otorga la presente constancia a José Luis Ramos Leiva por su destacada participación como ponente en la mesa redonda, el sentido de la democracia y la política en los partidos políticos en la antesala a la sucesión presidencial del 2024, como parte de la Semana Académica de la Ciencia Política en la UACM, en el plantel Casa Libertad, el lunes 8 de mayo del 2023. Un fuerte aplauso, por favor. De igual manera, para Owen Pérez Barajas, por favor, un aplauso. Para Farín Vianey Güences Santiago. Para Iraíz Lucero Rentería Otero. Para Jesús Arturo Castelán Mata. Rafa Socorro. Para Francisco Pérez Rojas. Y para Sarael López Meraz. Por favor, cada uno de ellos un fuerte aplauso y que eso sea un estímulo para que estas actividades obviamente se puedan seguir llevando a cabo. Este es un escenario de debate, de pluralidad y hay que hacerlo. Alguien tiene que tomar estas iniciativas. El próximo jueves tenemos una conferencia del profesor Durán, el doctor Durán, y el día viernes vamos a cerrar también con otra conferencia y el día viernes vamos a entregar también las constancias a aquellos estudiantes que estuvieron presentes en las sesiones del seminario que se llevó a cabo a través de la plataforma de Meet. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus preguntas y por su paciencia. Nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias por todo.